Imagina despertar un día con recuerdos de una vida que nunca viviste. Recuerdos tan vívidos que puedes sentir los aromas, escuchar las voces y reconocer los rostros de personas que, en teoría, nunca has conocido. Esto ha sucedido a muchas personas a lo largo de la historia, en distintas culturas y tradiciones. La idea de la reencarnación no es solo un concepto religioso o filosófico. Para muchos, es una certeza, una verdad tan real como la propia existencia. Pero ¿por qué algunas sociedades creen firmemente en ella mientras que otras la rechazan? ¿Cómo ha moldeado este concepto a las distintas culturas a lo largo del tiempo? Hoy emprenderemos un viaje profundo y misterioso para explorar el impacto de la reencarnación en diferentes regiones del mundo. Analizaremos creencias, tradiciones e incluso evidencia intrigante que podría indicar que la vida no termina con la muerte. Antes de continuar, queremos saber tu opinión. ¿Crees en la reencarnación? ¿Has tenido alguna experiencia extraña que podría indicar una vida pasada? Déjanos tu comentario abajo y exploremos juntos este enigma. La reencarnación en el hinduismo. El ciclo del samsara. El hinduismo es una de las religiones más antiguas del mundo y una de las que más enfatiza la idea de la reencarnación. Según esta tradición, la vida es un ciclo continuo llamado samsara, en el que el alma renace una y otra vez hasta alcanzar la moksha, la liberación final. Pero, ¿cómo influye esto en la cultura de la India? En la India, muchas personas creen que la posición social, las dificultades o las bendiciones que experimentamos en la vida actual son el resultado de acciones pasadas, el karma. Esta creencia ha moldeado la mentalidad de muchas personas, fomentando la paciencia y la aceptación del destino como parte de una evolución espiritual. Además, existen casos de niños que afirman recordar vidas pasadas, describiendo con detalles lugares y personas que jamás conocieron en esta vida. Uno de los investigadores más conocidos en este fenómeno fue Ian Stevenson, quien estudió miles de relatos de este tipo, muchos de ellos provenientes de la India. Si estos casos fueran reales, ¿significaría que estamos atrapados en un ciclo interminable de nacimientos y muertes? El budismo y la reencarnación sin un yo, al igual que el hinduismo. El budismo enseña la reencarnación, pero con una gran diferencia. No hay un yo fijo que renace. En su lugar, son los patrones mentales y energéticos los que continúan. Esta idea cambia completamente la visión sobre la vida y la muerte. En países como Japón y el Tíbet, hay monjes que pasan años preparándose para su próxima vida. En el Tíbet, incluso existe un ritual especial para encontrar la reencarnación de importantes lamas espirituales, como en el caso del Dalai Lama, quien es elegido desde niño según signos misteriosos que indican su identidad pasada. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que este proceso realmente conduce a una reencarnación auténtica? ¿Y qué pasaría si un día encontráramos una prueba irrefutable de la reencarnación? A lo largo de la historia, han existido miles de testimonios de personas que afirman haber renacido. Algunas recuerdan detalles precisos sobre vidas anteriores. Otras desarrollan talentos extraordinarios desde la infancia, como si hubieran traído consigo conocimientos de otra existencia. Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre el verdadero significado de nuestra existencia. La creencia en la reencarnación no se limita a las antiguas tradiciones orientales. A lo largo de la historia, muchas culturas occidentales también han considerado la posibilidad de que la vida no termine con la muerte. Desde los antiguos griegos hasta algunos pensadores modernos, la idea de renacer en otro cuerpo ha estado presente, aunque con diferentes interpretaciones. Pero, ¿cómo se ha manifestado esta creencia en Occidente? ¿Y qué dice la ciencia sobre los casos de personas que afirman recordar vidas pasadas? La reencarnación en la antigua Grecia y el cristianismo primitivo en la antigua Grecia. Algunos de los filósofos más influyentes creían en la reencarnación. Pitágoras, por ejemplo, aseguraba recordar sus vidas pasadas y enseñaba que el alma era inmortal y migraba de un cuerpo a otro. Platón también defendía esta idea,
afirmando que el alma existía antes del nacimiento y continuaba después de la muerte en un nuevo cuerpo. Pero lo que muchos desconocen es que incluso en los primeros siglos del cristianismo, hubo sectas que creían en la reencarnación. Los gnósticos, por ejemplo, hablaban del renacimiento del alma como parte de su evolución espiritual. Incluso, algunos escritos atribuidos a Orígenes, un influyente teólogo cristiano del siglo III, sugieren que el alma podría pasar por varias vidas hasta alcanzar la perfección. Sin embargo, con el paso del tiempo, la Iglesia Católica rechazó la idea de la reencarnación, especialmente en el Concilio de Constantinopla del año 553, cuando se declaró herética la creencia en la preexistencia del alma. Desde entonces, la mayoría de las ramas del cristianismo han mantenido la idea de que cada persona vive solo una vez y que su destino eterno se decide después de la muerte. A pesar de esto, muchas personas en Occidente han experimentado recuerdos extraños o sensaciones de haber vivido antes. ¿Podría ser que la reencarnación siga siendo una verdad oculta en nuestra sociedad? Casos de reencarnación en la ciencia. Investigaciones de Ian Stevenson. Si bien la reencarnación es vista principalmente como una creencia espiritual, algunos científicos han intentado estudiarla con un enfoque más objetivo. Uno de los más famosos fue Ian Stevenson, un psiquiatra de la Universidad de Virginia, que dedicó más de 40 años a investigar casos de niños que afirmaban recordar vidas pasadas. Stevenson documentó más de 2.500 casos en todo el mundo, muchos de ellos con detalles impactantes. Por ejemplo, algunos niños recordaban con precisión nombres, lugares y eventos de personas fallecidas antes de su nacimiento. En muchos casos, estas historias pudieron ser verificadas con registros históricos. Uno de los casos más famosos fue el de un niño en la India que afirmó haber sido un hombre llamado Mahendra, que había muerto en un accidente. El niño dio detalles específicos sobre la familia, la casa y la forma en que murió. Cuando los investigadores llevaron al niño a la aldea donde supuestamente había vivido en su vida pasada, reconoció a sus familiares y pudo describir objetos personales con asombrosa precisión. Pero lo más inquietante es que algunos de estos niños nacieron con marcas de nacimiento o deformaciones que coincidían con heridas fatales de sus vidas anteriores. En un caso documentado, un niño recordaba haber sido asesinado con un disparo en la cabeza y nació con una cicatriz en el mismo lugar donde la persona fallecida había recibido el impacto. Estos casos desafían la lógica y hacen que nos preguntemos, ¿es posible que la conciencia sobreviva a la muerte del cuerpo físico? Hipnosis y regresión a vidas pasadas. Además de los testimonios de niños, algunos adultos han intentado explorar sus vidas pasadas a través de la hipnosis regresiva. Este método, popularizado por terapeutas como Brian Weiss, consiste en inducir un estado de trance en el que la persona recuerda supuestos eventos de otras vidas. Brian Weiss, un psiquiatra estadounidense, comenzó como un escéptico hasta que trató a una paciente llamada Catherine, quien bajo hipnosis comenzó a describir vidas que no podían explicarse de manera racional. A partir de ese momento, Weiss dedicó su carrera a estudiar el fenómeno y escribió libros que han fascinado a millones de personas. Sin embargo, la hipnosis regresiva sigue siendo un tema polémico. Algunos científicos argumentan que los recuerdos de vidas pasadas podrían ser producto de la imaginación, la sugestión o incluso la memoria genética. Pero entonces, ¿por qué tantas personas alrededor del mundo experimentan recuerdos similares? ¿Acaso existe una conexión entre nuestras almas más allá del tiempo? ¿Pruebas o coincidencias? El debate continúa. El fenómeno de la reencarnación sigue siendo un enigma. Para algunos, los testimonios de niños y las investigaciones de expertos como Ian Stevenson y Brian Weiss son pruebas suficientes de que la reencarnación es real. Para otros, todo podría explicarse con la psicología, la memoria colectiva o simples coincidencias. Pero si la reencarnación fuera real, ¿qué implicaciones tendría en nuestra forma de vivir? ¿Cambiaría nuestra visión de la muerte y del propósito de la vida? ¿Cómo la reencarnación ha influido en diferentes prácticas espirituales
y en el misticismo de diversas culturas, desde rituales chamánicos hasta relatos de personas que aseguran haber elegido sus propias vidas antes de nacer. A lo largo de la historia, diversas tradiciones espirituales han tratado de explicar el misterio de la reencarnación desde diferentes perspectivas. Mientras que algunas religiones consideran el renacimiento como un ciclo de aprendizaje y purificación, otras creen que es un castigo o una prueba. Pero hay algo aún más intrigante. Muchas culturas que nunca tuvieron contacto entre sí desarrollaron creencias similares sobre el renacimiento del alma. ¿Podría ser esto una prueba de que la reencarnación es una realidad universal? Hoy exploraremos cómo distintas civilizaciones han entendido el proceso de renacimiento y qué prácticas espirituales han surgido para tratar de recordar vidas pasadas. El chamanismo y la reencarnación. La sabiduría de los espíritus. Para muchos pueblos indígenas de América, África y Asia, la reencarnación es un hecho incuestionable. Los chamanes, considerados intermediarios entre el mundo espiritual y el terrenal, han transmitido enseñanzas sobre el alma y su viaje a través de diferentes vidas. Por ejemplo, en algunas tribus nativas americanas como los Lakotas y los Hopis, se cree que los niños nacen con el espíritu de un ancestro y que muestran señales de su identidad anterior a través de sueños o habilidades naturales. En ciertas comunidades africanas, como los yorubas, se realizan rituales para identificar si un recién nacido es la reencarnación de un familiar fallecido. Otro caso fascinante es el del pueblo tibetano, donde se realizan elaborados rituales para encontrar la reencarnación de grandes maestros espirituales. Se dice que los monjes pueden recibir visiones o señales que los guían hacia el niño en quien ha renacido el alma de un lama importante. Pero lo más inquietante es que muchas de estas culturas aseguran que el alma no solo regresa en cuerpos humanos, sino que también puede reencarnar en animales o incluso en elementos de la naturaleza. Para ellos, la vida es un ciclo eterno de transformación. El misticismo egipcio. La reencarnación en el más allá del antiguo Egipto tenía una visión única sobre la vida después de la muerte. Creían en la existencia de un alma inmortal, dividida en varias partes, como el Ba y el Ka, que podían viajar entre mundos. Aunque su idea principal era la vida eterna en el más allá, algunos textos sugieren que los egipcios también contemplaban la posibilidad de renacer en otro cuerpo si no lograban alcanzar la inmortalidad. Las momificaciones y los rituales funerarios tenían un propósito claro: preservar el cuerpo para que el alma pudiera regresar a él. Sin embargo, en ciertos textos funerarios se menciona la posibilidad de que el alma volviera a la tierra en otra forma si no lograba la ascensión espiritual. Es curioso que muchas civilizaciones antiguas, desde Egipto hasta la India, creyeran en la posibilidad del renacimiento. ¿Cómo es posible que compartieran ideas similares sin haber tenido contacto entre sí? La reencarnación en el judaísmo y el islam. Aunque la reencarnación no es una creencia predominante en el judaísmo actual, algunos grupos místicos judíos, como la Cábala, enseñan que las almas renacen para corregir errores del pasado y alcanzar la perfección espiritual. Esta idea es conocida como Gilgul Neshamot, que significa el ciclo de las almas. Según la Cábala, las personas que mueren sin haber cumplido su propósito en la vida pueden regresar en otro cuerpo hasta lograr su misión. Incluso se dice que algunas almas muy elevadas eligen reencarnar para guiar a la humanidad. Por otro lado, en el Islam, la mayoría de las corrientes rechazan la reencarnación y creen en la resurrección después del juicio final. Sin embargo, algunas sectas sufíes enseñan que el alma puede renacer varias veces hasta alcanzar la unión con lo divino. Si tantas culturas han desarrollado creencias similares sobre la reencarnación, ¿significa esto que hay una verdad universal detrás de estos relatos? Personas que recuerdan elegir sus vidas antes de nacer. Uno de los aspectos más misteriosos de la reencarnación es la cantidad de personas que afirman haber elegido su propia vida antes de nacer. En diferentes partes del mundo, niños y adultos han contado experiencias en las que recuerdan un estado previo al nacimiento,
donde supuestamente tomaron decisiones sobre su próxima encarnación. Algunos dicen haber estado en un lugar de luz donde fueron guiados por seres espirituales que les mostraron opciones sobre qué tipo de vida podrían llevar. Se habla de la existencia de un consejo de almas que ayuda a determinar las circunstancias del nuevo renacimiento, eligiendo los desafíos y aprendizajes necesarios para la evolución del alma. Es sorprendente que estos relatos sean tan comunes en personas que no se conocen entre sí ni comparten la misma cultura. Algunos describen escenarios similares, hablan de la misma sensación de paz y explican que aceptaron encarnar para aprender algo importante. Si esto es cierto, será posible que cada uno de nosotros haya elegido su propia vida y las dificultades que enfrenta. ¿Y si las personas que conocemos hoy ya han estado con nosotros en vidas pasadas? El misterio de las almas. Conectadas, muchas creencias sobre la reencarnación sugieren que las almas viajan juntas en diferentes vidas. Se dice que ciertos grupos de personas renacen una y otra vez en distintas relaciones. Hoy pueden ser amigos, en otra vida fueron hermanos, en otra fueron enemigos. Esta idea ha llevado a muchas personas a preguntarse si las personas más cercanas en su vida actual han estado con ellas en otras existencias. Algunos han experimentado la sensación de conocer a alguien desde siempre, incluso cuando acaban de encontrarse. Si esto es real, significa que las relaciones humanas podrían ser mucho más profundas de lo que imaginamos. ¿Qué pasaría si tú, familia, tus amigos e incluso tus enemigos ya hubieran compartido vidas contigo antes? ¿Y si cada relación tuviera un propósito oculto en el gran ciclo de la existencia? He tenido testimonios impactantes de personas que aseguran haber renacido con habilidades inexplicables y conexiones misteriosas con su pasado. Si la reencarnación es real, ¿es posible que algunas personas conserven habilidades de vidas pasadas? A lo largo de la historia, han existido casos extraordinarios de individuos que desde la infancia muestran talentos que parecen imposibles de explicar. Desde niños prodigio que tocan instrumentos musicales sin haber recibido clases, hasta personas que hablan idiomas que jamás estudiaron. Estos fenómenos desafían la lógica y han llevado a muchos a preguntarse, ¿serán recuerdos de una vida anterior? Pero más allá de los talentos innatos, hay otro enigma aún más perturbador. Algunas personas han demostrado miedos inexplicables, aversiones o incluso cicatrices que parecen estar relacionadas con muertes pasadas. ¿Podría el cuerpo físico conservar las marcas de experiencias previas? Hoy exploraremos algunos de los casos más sorprendentes de habilidades inexplicables y huellas del pasado que podrían ser la clave para entender la reencarnación. Niños prodigio. Talentos que desafían la ciencia. Uno de los casos más impactantes es el de Wolfgang Amadeus Mozart, quien a los 3 años ya tocaba el piano con maestría y a los 5 componía sinfonías complejas. ¿Cómo es posible que alguien tan joven pudiera desarrollar un talento tan avanzado sin haberlo aprendido previamente? Pero Mozart no es un caso aislado. En la India, un niño llamado Akrit Jaswal mostró habilidades médicas extraordinarias desde los 5 años, llegando a realizar una cirugía a los 7, sin haber recibido una educación formal en medicina. Otro caso notable es el de Ramanujan, un matemático autodidacta que afirmaba que sus conocimientos le eran revelados en sueños por una diosa. Algunos investigadores han sugerido que estos prodigios podrían ser evidencia de conocimientos adquiridos en vidas pasadas. Si el alma realmente sobrevive a la muerte, ¿es posible que conserve recuerdos de habilidades aprendidas en otras encarnaciones? El fenómeno de la xenoglosia. Idiomas de otras vidas. Otro fenómeno aún más desconcertante es la xenoglosia, la capacidad de hablar o entender un idioma sin haberlo aprendido previamente. Uno de los casos más documentados es el de Jenny Cockle, una mujer británica que desde niña tenía recuerdos vívidos de haber vivido en Irlanda en los años 30. Pero lo más impactante fue que, sin haber estudiado el idioma, podía comprender frases en irlandés antiguo, un dialecto que ya casi no se hablaba. Otro caso es el de un niño en Sri Lanka que hablaba fluidamente una lengua que solo se hablaba en un pequeño pueblo lejano.
Cuando los investigadores lo llevaron a la aldea, reconoció lugares y personas, confirmando los detalles de su supuesta vida anterior. Este tipo de experiencias plantea una gran pregunta. ¿Podría nuestra memoria ir más allá del cerebro físico y conservar información de otras vidas? Cicatrices y marcas de nacimiento. Recuerdos en el cuerpo. Uno de los aspectos más extraños de la reencarnación es la posibilidad de que el cuerpo físico conserve huellas de experiencias pasadas. Investigaciones realizadas por Ian Stevenson revelaron que muchas personas nacen con marcas o cicatrices en lugares donde, supuestamente, sufrieron heridas en vidas anteriores. Por ejemplo, Stevenson documentó el caso de un niño en Birmania que recordaba haber sido asesinado con un disparo en la cabeza. Al nacer, tenía una marca de nacimiento en el mismo lugar donde la persona fallecida había recibido el impacto. En otro caso, una niña en Turquía afirmó recordar haber sido apuñalada en su vida anterior. Al investigar, encontraron registros de una mujer que había muerto de la misma forma, y la niña tenía una marca en el mismo sitio donde la víctima había recibido la herida fatal. Si estos casos son reales, ¿podría significar que el cuerpo guarda recuerdos físicos de vidas anteriores? Fobias y traumas. Sin explicación, otro misterio vinculado a la reencarnación es el de las fobias inexplicables. Muchas personas experimentan miedos intensos sin ninguna causa aparente. Hay casos de personas que tienen un pánico irracional al agua, aunque nunca han tenido experiencias traumáticas con ella. Cuando fueron sometidas a hipnosis regresiva, describieron recuerdos de haber muerto ahogadas en una vida pasada. Otros tienen miedo extremo a ciertos animales, lugares o situaciones sin razón lógica aparente. ¿Podrían ser memorias inconscientes de traumas vividos en otras existencias? Los sueños como puertas a otras vidas. Algunas personas han tenido sueños recurrentes con épocas o lugares que jamás han visitado. En ocasiones, estos sueños son tan vívidos que sienten que realmente han estado allí. Curiosamente, en varios casos investigados, se ha descubierto que los lugares vistos en sueños existen realmente, aunque la persona nunca los haya visitado en su vida actual. Uno de los relatos más famosos es el de una mujer que soñaba repetidamente con una antigua ciudad medieval. Un día, mientras viajaba por Europa, encontró ese mismo lugar y reconoció calles, edificios y detalles arquitectónicos que jamás había visto antes. ¿Podría ser que los sueños sean fragmentos de recuerdos de vidas pasadas que emergen en nuestro subconsciente? ¿Evidencia definitiva o coincidencias? A pesar de la cantidad de testimonios e investigaciones sobre la reencarnación, la ciencia aún no ha logrado explicar estos fenómenos de manera concluyente. Mientras algunos sostienen que todo puede explicarse con la genética, la psicología o la memoria colectiva, otros creen que la única respuesta lógica es que el alma realmente transmigra de un cuerpo a otro. Si la reencarnación es real, esto cambiaría completamente nuestra percepción de la vida y la muerte. ¿Significa esto que cada uno de nosotros ha vivido cientos o miles de veces? ¿Que cada talento, miedo o inclinación que tenemos hoy es el resultado de experiencias pasadas? Exploraremos la gran pregunta. Si la reencarnación es real, ¿qué podemos hacer para recordar nuestras vidas pasadas? Analizaremos técnicas ancestrales, testimonios de personas que han accedido a sus memorias pasadas y qué podemos aprender de todo esto para nuestra evolución espiritual. Si la reencarnación es real, ¿es posible recordar conscientemente quiénes fuimos en otras vidas? A lo largo de la historia, diversas tradiciones espirituales han desarrollado métodos para acceder a estas memorias ocultas. Desde la meditación hasta la hipnosis regresiva, existen prácticas que han llevado a muchas personas a experiencias sorprendentes. Pero la gran pregunta es, ¿por qué olvidamos nuestras vidas anteriores? Si el alma ha vivido muchas veces, ¿por qué no recordamos nuestras experiencias pasadas de manera natural? Hoy exploraremos las técnicas que podrían ayudarnos a desbloquear estos recuerdos, los testimonios de quienes han logrado conectar con sus vidas pasadas y qué nos dice todo esto sobre el propósito final de la reencarnación.
El velo del olvido. ¿Por qué no recordamos? Muchas tradiciones espirituales afirman que el alma, al renacer en un nuevo cuerpo, atraviesa un proceso de olvido para poder concentrarse en las lecciones de su vida actual. Según algunas enseñanzas, budistas e hinduistas, este olvido no es un error, sino una parte necesaria del proceso. Si recordáramos todas nuestras vidas anteriores, podríamos quedar atrapados en el pasado y perder de vista nuestro propósito presente. Sin embargo, hay quienes creen que es posible recuperar estos recuerdos a través de ciertas técnicas. ¿Será que todos tenemos acceso a nuestras vidas pasadas, pero simplemente no sabemos cómo desbloquear esa información? Hipnosis regresiva. Una puerta al pasado. Uno de los métodos más populares para explorar vidas pasadas es la hipnosis regresiva. Esta técnica consiste en inducir un estado de relajación profunda en el que la persona puede acceder a recuerdos que no están en su memoria consciente. El psiquiatra Brian Weiss, autor del famoso libro Muchas vidas, muchos maestros, popularizó esta práctica cuando sus pacientes comenzaron a recordar con detalles sorprendentes eventos de vidas pasadas. Uno de sus casos más impactantes fue el de Catherine, una mujer que, bajo hipnosis, comenzó a describir vidas en diferentes épocas y lugares. Pero lo más increíble fue que, a través de estas sesiones, logró superar fobias y traumas que la afectaban en su vida presente. La hipnosis regresiva ha sido una herramienta poderosa para muchas personas que han encontrado respuestas sobre su personalidad, sus miedos o sus conexiones con ciertas personas en su vida actual. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Son estos recuerdos reales o simplemente el producto de la imaginación? Meditación y regresión espontánea. Otra forma de intentar recordar vidas pasadas es a través de la meditación profunda. En algunas prácticas espirituales, se cree que al aquietar la mente y entrar en estados elevados de conciencia, es posible acceder a memorias de otras encarnaciones. Hay personas que han experimentado regresiones espontáneas sin necesidad de hipnosis. A veces, un lugar, una persona o incluso un objeto pueden desencadenar recuerdos que parecen no pertenecer a esta vida. Por ejemplo, hay relatos de personas que visitan una ciudad por primera vez y tienen una extraña sensación de familiaridad, como si ya hubieran estado allí antes. Algunos han sido capaces de describir detalles históricos de esos lugares sin haberlos estudiado nunca. Podría ser que estos recuerdos estén ocultos en nuestra mente y que solo necesitemos una llave para desbloquearlos. Sueños y vidas pasadas. Mensajes desde el inconsciente. Los sueños han sido considerados por muchas culturas como una conexión con el mundo espiritual. Algunas personas han tenido sueños recurrentes en los que parecen vivir en otra época, con otra identidad y en otro lugar. En algunos casos, los detalles de estos sueños han sido verificados históricamente. Hay relatos de personas que han soñado con eventos, nombres o lugares específicos y luego han descubierto que esos detalles realmente existieron. ¿Podría ser que mientras dormimos nuestra mente se conecta con recuerdos de otras vidas? El propósito de la reencarnación, aprendizaje y evolución. Más allá de la posibilidad de recordar vidas pasadas, la gran pregunta es, ¿para qué reencarnamos? Las tradiciones espirituales que creen en la reencarnación afirman que el alma renace una y otra vez para evolucionar. Cada vida sería una oportunidad para aprender lecciones, corregir errores del pasado y avanzar espiritualmente. En el budismo y el hinduismo, este ciclo se conoce como samsara y se dice que solo cuando el alma alcanza la iluminación puede liberarse del ciclo de renacimientos y unirse con lo divino. Pero más allá de las religiones, muchas personas que han experimentado recuerdos de vidas pasadas coinciden en que la reencarnación tiene un propósito: el crecimiento del alma. Si esto es cierto, significa que cada desafío, cada relación y cada experiencia en nuestra vida actual podría ser parte de un plan mayor. ¿Cómo saber si hemos conocido a alguien en otra vida? Muchas personas sienten una conexión inexplicable con ciertas personas desde el primer momento en que las conocen.
Esto ha llevado a la creencia de que algunas almas viajan juntas a través de diferentes vidas. Se dice que los lazos más fuertes, como el amor, la amistad o incluso los conflictos intensos, pueden ser resultado de conexiones de vidas pasadas. Algunas señales de que podrías haber conocido a alguien en otra vida incluyen sensación de familiaridad inmediata con alguien que acabas de conocer, conexión profunda y rápida, como si hubieran sido amigos por mucho tiempo, sueños o recuerdos espontáneos en los que ves a esa persona en otra época, lecciones intensas, como relaciones difíciles que parecen estar destinadas a enseñarte algo importante. Si la reencarnación es real, entonces cada persona que encontramos en esta vida podría estar aquí por una razón. ¿Qué significa todo esto para nuestra vida actual? Si la reencarnación existe, nos deja con una gran reflexión. Cada acción en esta vida podría influir en nuestras futuras encarnaciones. Esto nos lleva a pensar en cómo estamos viviendo hoy. ¿Estamos aprendiendo nuestras lecciones o estamos repitiendo los mismos errores de otras vidas? Si hemos vivido antes y viviremos de nuevo, entonces cada experiencia es una oportunidad para crecer, perdonar y evolucionar. Quizás la clave no sea recordar quiénes fuimos, sino aprender a vivir esta vida de la mejor manera posible. A lo largo de este viaje, hemos explorado evidencias, historias y misterios sobre la reencarnación, pero la verdad sigue siendo un enigma. Al final, cada uno debe decidir qué creer. Pero si algo es seguro es que la idea de la reencarnación nos invita a reflexionar sobre nuestra existencia, nuestro propósito y nuestras conexiones con los demás. Y si todo esto es cierto, ¿quién fuiste tú en tu vida pasada? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos si has tenido alguna experiencia que te haga pensar que has vivido antes. En nuestro próximo video, seguiremos explorando este fascinante mundo de la reencarnación y la vida después de la muerte. No olvides suscribirte para no perderte ningún misterio.